Listo. Hoy vamos a empezar un tema nuevo. Ya terminamos de ver cadenas de Markov, ya incluso se hizo la evaluación de esto. Como pueden ver, pues cadenas de Markov, caminatas aleatorias, nos tomó un poquito más de medio semestre. Fue un tramo bastante largo. Vamos a pasar al capítulo número 2 sobre proceso Poisson. Los otros dos capítulos, el 3 y el 4 de Martingales y movimiento browniano, en realidad son muy cortos, tal vez del mismo tamaño que todo el capítulo del proceso Poisson. En realidad vamos bien de tiempo, vamos a alcanzar a terminar todos los temas sin ninguna dificultad. Entonces, este es el capítulo número 2, segundo gran tema que vamos a ver, que es el de proceso Poisson. Bueno, proceso Poisson trata sobre un proceso demasiado específico. Cadenas de Markov, como vieron, pues pueden tener muchísimas, tienen diferentes distribuciones y diferentes formas. Ahora el caso del proceso Poisson es un poquito diferente porque vamos a tener una idea mucho más específica, partiendo de ideas más generalizadas, por así decirlo. Vamos a ver esto. El objetivo del estudio de esto, en realidad, del proceso Poisson y de lo que vamos a ver aquí, es contar eventos que ocurren en el tiempo, ¿ok? Contar eventos que ocurren en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ese es nuestro objetivo. Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos contar? Y esto de que ocurren en el tiempo, digamos, en realidad le voy a poner aquí un paréntesis para aclarar algunas cosas que ocurren en el tiempo de forma aleatoria. ¿Y qué clase de ejemplos podríamos tener aquí? Podríamos tener algunos ejemplos en los cuales permítanme un instante. Ahí está. Ya, perdón. Entonces, por ejemplo, los ejemplos clásicos de conteo de eventos son los clientes que llegan a determinado lugar o el número de pedidos que se hacen en una página de internet o de reclamaciones de una aseguradora, el número de accidentes, número de contagio de cosas, número de muertes, número de goles en un partido, por ejemplo, también. Vamos a poner esto aquí abajo, ejemplos. Entonces, nosotros podríamos tener el número de, como les decía, clientes, de contagios, de reclamaciones, también el número de accidentes, el número de muertes o el número de goles incluso. Entonces, por ejemplo, en un partido de fútbol es común que se utilicen este tipo de procesos estocásticos que vamos a ver para medir el número de goles que determinado equipo realiza o incluso el número de goles que se logran en el partido completo. En el número de muertes se pueden analizar el número de personas que mueren en determinado tiempo, o sea, digamos a tiempo tal, cuántas personas han muerto en total, cuántas personas han muerto por tal causa. Las aseguradoras utilizan muchísimo este proceso, como lo vamos a ver, para medir el número de reclamaciones a cierto tiempo. Entonces, después de un año, cuántas reclamaciones se ha recibido por tal seguro, cuántos clientes han llegado a comprarme
eh, en determinado tienda, en determinado servicio que pongo, cuántos contagios ha habido de tal enfermedad, cuántos accidentes han ocurrido, cualquier cosa que queramos contar se realiza de esta forma, ¿de acuerdo? Y nosotros contamos estas cosas en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, imaginen que tienen una línea de tiempo y empiezan a contar aquí en tiempo cero. Y ahí va la línea de tiempo, ¿no? Aquí está el tiempo cero, tiempo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ahí están los tiempos. Pueden ser días, semanas, años, lo que sea. Y entonces empieza el reloj y ocurre el primer evento, ¿de acuerdo? Y ustedes lo cuentan. Ocurre el segundo evento y ustedes lo cuentan. El tercero y lo cuentan. Y luego hasta acá ocurre el cuarto, lo contamos. Quinto y sexto, contamos, 6 eventos han ocurrido. Y luego uno más acá. ¿Ok? Entonces esto es igual a tener 7 eventos. Pues son todos los eventos que hemos observado aquí hasta este momento, hasta el momento, digamos, tal vez T. Que en el momento T han ocurrido 7 eventos. Y podemos ver los tiempos en los que ocurren los eventos. Bueno, pues ahí están. Pero en el momento T me interesa a mí decir, haz un corte de todo lo que ha ocurrido y dime cuántos eventos tenemos contados hasta este momento. Nos sirve de mucho a nosotros para poder, ejemplo, contabilizar los clientes que hemos tenido y las pérdidas que podemos ir teniendo. Por eso, o las ganancias, el número de accidentes que han ocurrido en cierto lugar para tener información sobre ciertas decisiones que pueden tomar, cuántos contagios hay de cierta enfermedad hasta el momento. Eso ya saben que os puede ayudar bastante. El número de reclamaciones hasta cierto momento, el número de goles, todo esto son información importante que nos puede ayudar con eso. Para contar las cosas, nosotros tenemos, digamos, podemos definir un proceso que tenga todo el sentido que nosotros podamos tener, creer que tenga, eh, que deba llevar un proceso de conteo, ¿ok? Entonces voy a definir eso. Un proceso de conteo es lo siguiente. También se les puede llamar procesos de contar, ¿ok? Un proceso de conteo, un proceso de contar es un proceso estocástico, okay, que normalmente utilizamos la notación con una n de t, para t mayor o igual que 0, ok. Es un proceso estocástico n de t, tal que, y como ya se habrán dado cuenta, como t es mayor o igual que 0 y t no está en los naturales, es un proceso estocástico a tiempo continuo, ¿de acuerdo? Entonces es un proceso estocástico que en cada tiempo puedo contar. Por ejemplo, puedo decir aquí cuántos llevamos, o aquí, o en el 3 exactamente, o en el 4. Entonces, en todos los tiempos de mi línea de tiempo y así en adelante, puedo contar cuántos eventos han ocurrido. Entonces, por eso lo puedo medir para t mayor o igual que 0, y lo cual hace que sea un proceso estocástico a tiempo continuo. En las cadenas de Markov, recuerden que teníamos a nuestra variable x1, luego nuestra variable x2. Ahora en un proceso a tiempo continuo, como n de t, vamos a tener a nuestra variable n0 y después a nuestra variable n1, pero aquí en medio tenemos a todas las variables que se pueden imaginar. A la variable 0.1, a la variable 0.2, y no solo esas, también a la variable n 0.0001, lo que sea, todas las variables todos los puntos en el índice del continuo que tenemos ahí, las podemos evaluar. Entonces, tenemos una colección de variables realmente grande, de hecho no numerable, en cualquier punto t, todas las variables anteriores, pues nos va a dar una colección no numerable de variables aleatorias ahí, ¿vale? Entonces, proceso estocástico, un proceso de conteo es un proceso estocástico tal que cumple dos condiciones. Nada más necesito dos. Una, el soporte del proceso estocástico, ¿ok? Los posibles valores que toma esta cosa con la que voy a contar, tienen que ser los números naturales. Y esto, pues, es completamente natural para nosotros si queremos un proceso de conteo. Si queremos un proceso de conteo, no puede ser que tenga a los irracionales o a los imaginarios o a los complejos.
No puedo tener a los reales ni a los negativos siquiera. Tal vez los negativos puede ser, pero después vemos cómo nos arreglamos con eso, porque tal vez estamos contando, bueno, en realidad los negativos no, después les aclaro esto de cómo podríamos ir restando, pero después en el siguiente punto. Los números tienen que ser los naturales, porque si estoy contando cuántas reclamaciones hay, pues no puedo tener menos 3 reclamaciones. Si estoy contando el número de goles, pues puede haber 0 goles, puede haber 1 gol, puede haber 2 goles o puede haber cualquier cantidad natural de goles. Por eso es que el conteo, y eso pasa para todos los ejemplos que vemos acá, y unos ejemplos que se verán así, tiene que ser un número natural. O puedo contar otra cosa que no sea un número natural. Y punto número 2. Este era lo que iba a comentarles de la parte de los negativos, pero bueno, este es el punto número 2. Voy a pedir que sea un proceso no decreciente. Es no decreciente. El pedir esto de no decreciente es algo que yo podría quitar, pero no decreciente en el tiempo. Es algo que yo podría quitar, pero tradicionalmente nos gustan los procesos estocásticos que son de conteo acumulativo. Entonces, si yo tengo un tiempo, voy a hacer esto, T0 menor que T1, entonces N de T0 tiene que ser menor o igual que N de T1. Por ejemplo, en el conteo que vemos acá, pues eso es lo que tiene que ocurrir. Si yo me paro aquí en este tiempo y le llamo T0, el número de conteos, el número de eventos que han ocurrido son 3, que es menor o igual que el número de conteos aquí a tiempo T, que es 7. Y si me paro más adelante aquí, tengo un T1, no va a disminuir, tiene que ser menor o igual. ¿De acuerdo? O sea, no puedo tener menos conteos, pero pueden quedarse en los mismos si es que no ha ocurrido nada nuevo. Y este conteo, pues es un conteo, como pueden ver, acumulativo. En realidad no es un conteo del número de cosas que tengo en cierto momento. Por ejemplo, podría yo tener el número de clientes en un restaurante y ese tipo de conteo, pues sí va a ir decreciendo porque tengo tantos clientes y luego van a ir disminuyendo conforme abandonan el lugar. ¿De acuerdo? Pero en realidad ese tipo de conteos también los podemos llevar a cabo con 2 procesos estocásticos de conteo como estos de acá. Uno que sea el número de clientes que han entrado de forma acumulativa y otro el número de clientes que han salido de forma acumulativa. La resta de estos procesos me da el número de clientes en el restaurante a tiempo T. Entonces, es por eso que le voy a pedir que sean no decrecientes en el tiempo. Me va a facilitar algunas ayudas para su modelación, para su entendimiento, pero si requiero el número de cosas en cierto punto, que sí puede ir decreciendo, en ese caso puedo tener 2 procesos estocásticos acumulados, como uno de nacimientos y otro de muertes, y así evitarme ese problema, ¿vale? Entonces, hay muchos procesos estocásticos que pueden cumplir esta definición. Ok. Hay muchos procesos estocásticos que cumplan esta definición. Ok, se puede hacer muchísimos tipos de procesos estocásticos para hacer eso. Y entonces, para restringir esto, para estudiar un proceso estocástico un poquito más restringido, y bueno, por otras razones además, nosotros vamos a pedir otras propiedades. Ok, y estas otras propiedades van a ser características que le voy a pedir al proceso estocástico que cumpla para facilitarme algunos asuntos, digamos, para que no sea tan complicado estar analizando el proceso estocástico con tanta variedad que tiene acá y tantas posibilidades que puedo pedirle a lo loco, ¿no? Entonces, estas propiedades que le voy a pedir son 2 posibles. Entonces, vamos a ponerles a esto ciertas hipótesis. Ok, y entonces voy a pedir la hipótesis 1. Estas hipótesis en realidad van a venir sobre las propiedades
en general de los tiempos de espera, como en el ejemplo que tenemos acá. Si se dan cuenta, aquí pasó un determinado tiempo y ocurrió el evento. Después pasó otro tiempo y ocurrió el evento. Después pasó otro tiempo y ocurrió el evento. Todo esto lo podríamos modelar con variables que nos midan cuánto tiempo ocurre entre, digamos, un evento y otro, ¿no? Y ahí están mis 7 variables aleatorias que están midiendo el tiempo que me tomó la siguiente. Y lo podría estar yo modelando como, digamos, como si fueran relojes. Ajá. Entonces, unos relojes despertadores. Echo a andar uno aquí y en cuanto suena este de acá, ya sonó, echo a andar otro. Y en cuanto suena y termina, echo a andar el siguiente. Y en cuanto suena, echo a andar el siguiente. Y entonces, el número de relojes que han sonado, que tienen un tiempo aleatorio de ocurrir, pues va a ser el número de eventos que han pasado. Bueno, esa es la hipótesis 1. Los tiempos aleatorios entre los eventos, los tiempos que son aleatorios entre eventos, vamos a suponer que son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. ¿Ok? Porque tenemos un montón de variables aleatorias. Y después veremos que incluso puedo relajar un poquito este supuesto, pero son tantas variables aleatorias que vamos a suponer que la distribución con la que llegan las personas, el tiempo que tarda una respecto a la siguiente es más o menos el mismo. Y no es un supuesto eh, tan fuerte, como tan pesado, digamos. Lo voy a poder quitar después, pero parece que me estoy restringiendo mucho. En realidad lo que me restringe muchísimo más es la hipótesis número 2. Ya que pedí que son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, voy a pedir otra hipótesis que me diga que estos tiempos son variables aleatorias exponenciales. ¿Ok? Ya que pedí que tengan la misma distribución, voy a pedir además que la distribución de todas sea más o menos algo fácil, algo conocido, y ya está. Entonces, un proceso de conteo que naturalmente debe cumplir estas dos cosas y que supongo cualquiera estaría de acuerdo en decir, bueno, un proceso de conteo va a ser un proceso estocástico que tiene soporte en los naturales y cada que ocurre un evento, pues lo vamos contabilizando, entonces es no decreciente en el tiempo, ¿no? Y puede que lleguen dos al mismo tiempo, aquí no hay ninguna restricción al respecto, sigue siendo una posibilidad, o 3 o 4, o lo que sea. Y después agregamos dos hipótesis que son un poquito pesadas, que es el hecho de que sean variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, y además que la distribución de todas sea precisamente la exponencial. Son un poquito pesadas, pero me genera una clase de procesos estocásticos que son muy agradables de entender. ¿De acuerdo? Entonces, antes de poner la definición, veamos un poquito sobre cómo sería el proceso estocástico. Entonces, voy a poner aquí una línea. Y el proceso estocástico que quiero entender sería un proceso estocástico tal que aquí empezamos en 0. Ya no voy a poner la otra graduación, pero bueno, echamos a andar una variable aleatoria exponencial, ¿de acuerdo? Hasta que dure. Y esta variable la puedo llamar, por ejemplo, T1. Y en el momento en el que ocurra, este momento de acá, contamos justo aquí, n de lo que sea, digamos, t vale 1. Ha ocurrido un evento. Después, todo el demás tiempo, la n sigue valiendo 1. Sigue pasando otro tiempo y tal vez esta exponencial dura muchísimo más. Y aquí está. Y esta exponencial la voy a llamar T2, el tiempo de del segundo evento. Y aquí ocurre el segundo evento y a partir de este punto, n de t es igual a 2 y todo eso. Después tal vez el siguiente valor, T3, ocurre con esta situación y a partir de este momento, n de t es igual a 3. Y así tengo mis variables aleatorias exponenciales. Pueden durar mucho, pueden durar poco, pueden durar algo más o menos mediano, y en cada tiempo pues tengo mis conteos, y así se van. Esta es una forma de entenderlo. Voy a poner otra, un poquito mejor, que es la acumulación del conteo, ¿de acuerdo? Entonces, antes de poner la definición,
ya que entendimos más o menos cómo va en el tiempo pasando eso, podemos inclusive graficar la acumulación que vamos teniendo. Imaginen que de este lado, en el eje de las X pongo el tiempo, como va transcurriendo tal cual, y aquí arriba pongo N de T, que es el conteo. ¿Ok? Entonces, el tiempo va transcurriendo, digamos, desde cero, no he contado absolutamente nada, y en este preciso momento de aquí, en el cual ocurre T1, que es mi primer exponencial, acumulo 1. ¿De acuerdo? Entonces he contado un evento. Después va a valer 1 mi, mi proceso de conteo hasta que ocurra la siguiente exponencial, digamos T2. El tiempo que tenemos acá tiene que ser T1 más T2, que es el tiempo total transcurrido en el segundo evento. Y aquí acumulo un segundo conteo. ¿De acuerdo? Después de eso, pues bueno, vamos a tener un tiempo de paso otra vez hasta que pase el tiempo T3. Y en el tiempo T3 acumulamos hasta 3. ¿Ok? Y así podemos ver que esto vale 3 durante tal vez un tiempo un poco más largo esta vez, depende de la exponencial que tenemos ahí, puede durar más o menos, y se acumula 4. ¿Ok? Este tiempo que pasó aquí fue el tiempo para el cuarto evento, y de ahí en adelante pues puede valer, quién sabe lo que sea, ¿no? Ya no tenemos acá. Este tiempo en el que ocurrió el evento número 4 es el tiempo T1 más T2 más T3 más T4, la suma de todos los tiempos exponenciales acumulados. Después le pondremos un nombre a esa cantidad, ¿ok? Pero así se ve el proceso Poisson. Es una escalera cuyos saltos son de tamaño 1 y tienen las longitudes de los escalones son exponenciales, independientes e idénticamente distribuidas, ¿vale? Vamos a definirlo. La definición del proceso Poisson, pues ya está ahí, ya lo entendieron, ya saben cómo funciona, ¿no? Entonces, cada que ocurre algo, lo defino como más 1, más 2, más 3, o así sucesivamente, dependiendo del número de exponenciales que han ocurrido. Entonces, para definirlo, primero pues sean un montón de exponenciales. Consideremos que tenemos una sucesión de variables aleatorias t sub i, digamos, desde igual a 1 hasta infinito, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿ok? Exponenciales de parámetro lambda, ¿ok? Montón de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas de parámetro lambda, obviamente con lambda mayor que 0, porque es necesario para que hagamos lo que estamos a hacer, lo que tenemos que hacer, y entonces nosotros definimos al proceso Poisson y le voy a llamar n de t de mayor o igual que 0 como un proceso de contar, proceso estocástico de conteo, tal que cumple las siguientes propiedades. 1. El proceso inicia en 0. Esto es muy importante. Entonces el proceso va a iniciar en 0 porque en tiempo 0 pues no hemos contado absolutamente nada, no ha pasado nada, y de ahí en adelante pues ya podemos empezar a contar. Y ahora, ¿cómo defino al proceso estocástico en su variable t en cualquier momento? ¿Cómo sé cuánto va a valer? Bueno, pues eso lo podríamos hacer nosotros. ¿Qué tal si, por ejemplo, nos ponemos aquí en el tiempo t? Y entonces, en este tiempo, podemos ir y decir que el proceso justo aquí, n de t, es igual a 4, ¿cierto? ¿Por qué es igual a 4? Porque esta t está entre t más 1, t más 2 y t más 3, y t más 1, t más 2, t más 3 y t más 4. Entonces, se encuentra entre dos sumas de estas variables que están acá y podemos decir cuál es el valor. También podríamos simplemente decir que es mayor que t más 1, es mayor que t más 1 más t más 2 y es mayor que t más 1 más t más 2 más t más 3. Y nada más, ¿ok? Hay 3 puntos aquí para los cuales mi t es mayor.
hasta t más 3, ¿no? Entonces es mayor que este, es mayor que este y es mayor que este. Entonces la cantidad de t's que puedo sumar antes de no sobrepasar este punto t minúscula es 3, ¿cierto? Entonces con eso podría yo dejarlo como que justamente, de hecho mi proceso de Poisson no es 4, es 3. Lo puse mal, disculpen. Como pueden ver ahí en la gráfica, pues esto vale desde luego 3. En realidad, que es este valor que está acá, ¿no? Porque no ha ocurrido el cuarto evento, eso es lo que estamos diciendo. Entonces yo puedo decir, ve cuántas exponenciales puedo sumar sin pasarme. ¿Cuántas exponenciales puedo sumar sin pasarme? Y el número total de exponenciales que puedo sumar sin pasarme, ese es el valor del proceso Poisson. ¿Ok? Entonces no es 1, no es 2, es 3. Y ya no es 4 porque ya me pasé. Y cuando esté de este lado en algún t acá, el proceso va a valer 4 porque el número de exponenciales que puedo sumar sin pasarme es exactamente 4. ¿Vale? Esa es la forma en la cual lo vamos a definir utilizando las exponenciales. Entonces mi definición va a reflejar justo eso. Va a ser el número máximo de exponenciales que yo pueda sumar sin pasarme. Es decir, voy a tomar el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3, y a ese conjunto le voy a sacar el máximo, y entonces mi proceso vale 3. Si estuviera de este lado, pues tomaría el conjunto que tiene al 1, al 2, al 3 y al 4, y mi proceso valdría 4, según sea el caso. Entonces voy a tomar un máximo de variables que puedo yo terminar sumando para hacerlo, ¿no? Entonces va a ser el máximo de, de números n, ¿okay? En los números naturales, en los naturales, así como tenía aquí 1, 2, 3 y así sucesivamente, tales que T1 más T2 más T3 más Tn es menor o igual que T. Y ya está. Es así de sencillo, en realidad. ¿Ok? Y esto es la definición del proceso Poisson para T mayor que 0. Entonces, en 0 vale 0 y mayor que 0 vale esto. Y definimos, desde luego, voy a poner aquí una nota. Vamos a entender al máximo del conjunto vacío como como el 0, ¿de acuerdo? Entonces, justo en estos tiempos que estamos acá, no tengo ninguna t que cumpla esto, entonces el natural que cumple esto pues va a ser ninguno, no tenemos ningún número aquí. Obviamente aquí no estoy contemplando los naturales al 0 porque pues estoy contemplando naturales donde puedo terminar de contar una cierta cantidad como estas. Entonces, bueno, pues el máximo entre estos lo voy a contemplar como el vacío. La otra alternativa que yo tendría sería tomar un t sub 0 y sumar aquí y decir que t sub 0 es exactamente igual a 0 y ya está. Entonces, sí lo cumpliría siempre y me quedaría, y la otra posibilidad es decir que el máximo del vacío sea 0 y dejarlo como una especie de, acuerdo entre nosotros para dejarlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, este es el proceso Poisson. También podemos decir que es el proceso Poisson de parámetro lambda. Y otra forma en la que lo definimos es, en la que lo llamamos, es el proceso Poisson homogéneo de parámetro lambda. ¿Vale? Ahí está la definición. Voy a poner esto de proceso Poisson homogéneo en una nota aquí abajo. Entonces aquí también lo llamamos proceso Poisson homogéneo de parámetro lambda. ¿Okay? Para algún lambda mayor que 0. Entonces, esa es la definición. Ya todo lo que le queríamos saber era esto, cómo se definía el proceso Poisson, cómo funcionaba, qué es lo que hacía. Y ya que tenemos esta definición y les digo, bueno, esto se llama proceso Poisson, pues lo primero que ustedes pueden decir es, ¿por qué se llama proceso Poisson? Ya lo definimos, ya vi que es una variable que cuenta cosas, pero lo único que está aquí es una variable aleatoria exponencial. Entonces, fácilmente, pues yo podría mejor llamarlo proceso exponencial.
porque todo se define a partir de variables aleatorias exponenciales. Pues sí, es una pregunta muy justa, pero vamos a responderla ahorita mismo. ¿Por qué se llama Poisson? Otra respuesta que podría ser válida a esta pregunta sería decir, tal vez el matemático francés, Simon Denis Poisson, fue el que ideó el proceso y se le puso en su nombre. En realidad no es la razón por la cual se le llama proceso Poisson. La razón es una cosa que tiene ahí escondida este proceso estocástico particularmente. Si ustedes toman un proceso estocástico Poisson, sea n de t, voy a utilizar una notación un poco rara de repente, tal vez si me ven escribiendo esto así como que el proceso estocástico se distribuye de una forma, el proceso Poisson de parámetro lambda, lo que estoy diciendo es que n de t es un proceso estocástico que es un proceso Poisson homogéneo de parámetro lambda, ¿ok? Pero voy a intentar evitarla, pero si la pongo, pues me estoy refiriendo a esto. Entonces, sea n de t un proceso Poisson de parámetro lambda mayor que 0, entonces se conoce la distribución de cada una de sus variables aleatorias que lo componen. La variable n de t, noten, aquí es la variable, no el proceso estocástico, ¿ok? Así como con la cadena de Markov, que nosotros teníamos que esto de aquí, para n en cierto conjunto, era una cadena de Markov, pero n de t es una variable, x de xn es una variable aleatoria, con su densidad y su distribución y todo. Entonces, recuerden, los corchetes nos definen la diferencia entre el proceso estocástico y una sola variable aleatoria. Estas llaves que están aquí lo que hacen es decirme, bueno, esto es un conjunto de variables aleatorias y si no tiene las llaves, pues me refiero a una única variable aleatoria. Bueno, n de t tiene una distribución Poisson y su parámetro es lambda multiplicado por t. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual el proceso estocástico que estamos definiendo aquí se llama proceso Poisson. En cada una de sus entradas tiene una distribución Poisson. Y les decía que lo tenía un poco escondido este resultado, porque en realidad es cierto que cuando nosotros definimos al proceso Poisson solo tenemos exponenciales y estos máximos. Entonces va a ser algo muy grato, muy interesante ver que finalmente el resultado de la distribución de cada una de las variables sea una variable aleatoria Poisson, cuando todo está definido sencillamente a partir de las exponenciales que tenemos aquí y que va creciendo con estos escalones exponenciales que definimos acá. Pues lo defino a partir de la distribución exponencial de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas y va a tener ahí escondido al proceso estocástico sus distribuciones individuales son variables aleatorias Poisson. Bueno, pues vamos a ver que esto de verdad pasa con la siguiente prueba. Entonces, va la demostración. Para probarlo, primero comencemos por definir a las variables aleatorias Wn, ¿ok? Y este va a ser igual al momento del evento n, ¿ok? Un momento en el que ocurre el evento n, que eso es lo mismo que decir que esto es t1 más t2 más t3 y así sucesivamente seguimos sumando hasta más tn, ¿no? Eso ya lo vimos nosotros. Ahora, el hecho de sumar variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas exponenciales, bueno, pues nos recuerda un poco la clase de prueba 2, de la que sabemos que Wn va a ser una variable aleatoria con distribución gamma de parámetros n, lambda, ¿cierto? Porque estamos sumando variables aleatorias exponenciales independientes con el mismo parámetro todas, y aquí está su distribución, pues tiene que ser gamma. También se les llama a estas Ws momentos de salto, que son los puntos en los que estamos saltando. En la gráfica que tenemos acá arriba, este tiempo de acá sería W1, este de acá W2, W3 y W4. ¿Vale? Ahí están los tiempos en los que el proceso estocástico hace un salto.
Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esas gamas para demostrar lo que tenemos nosotros? Bueno, lo siguiente, ya que las definimos, es notar que pasa lo que sigue. El hecho de que hayamos observado más de n eventos es lo mismo que decir que el momento en el que observamos en el enésimo evento ocurrió antes del tiempo t. ¿De acuerdo? Estos dos eventos son el mismo. De hecho, tienen la misma probabilidad. Este de acá, como les decía, es han ocurrido n eventos o más hasta el tiempo t. Y este de acá es el tiempo en el que ocurrió el enésimo evento fue antes del tiempo t. Entonces, por ejemplo, aquí n de t es 3. Quiere decir que el tiempo en el que ocurrió el tercer evento fue menor que este de acá, fue menor que el tiempo t, como vemos aquí. Este es el W3. Entonces, el momento en el que ocurre esto es menor que el momento en el que tú estás captando para tener esa cantidad de eventos. ¿Sí? Es algo bastante sencillo. Si tienen dudas, me paran y lo tratamos de explicar de otra forma. ¿Y esto qué significa? Si los dos eventos son equivalentes, entonces la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos, la probabilidad de que, por ejemplo, hayamos observado más de n eventos hasta el tiempo t, es lo mismo que la probabilidad de que el tiempo en el cual se observara el enésimo evento fuera antes del tiempo t. ¿Vale? Ahí están estas dos de acá. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí nos va a permitir a nosotros calcular la función de densidad de n de t, porque Wn ya lo conocemos. Wn es una variable aleatoria exponencial. Y entonces solamente nos falta calcular eso. 3. Calculamos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Entonces, para calcular, digamos, la función de densidad de la variable aleatoria n, para calcular la probabilidad de que n de t tome cierto valor específico, digamos, n minúscula, utilizo este truco de prueba 1 de siempre, que me dice, bueno, lo puedes calcular como la resta de probabilidades así, de este estilo, de esta forma. Esto sería n de t mayor o igual que n, menos la probabilidad de n de t mayor o igual que n más 1. Que es un truco súper viejo de probabilidad 1 que me dice que si A está contenido en B, entonces la probabilidad de B menos A es igual a la resta de las probabilidades, ¿no? La probabilidad de B menos la probabilidad de A. Y entonces hago un evento que contenga el otro. Superar N y superar N más 1. Este de acá está contenido en este. Si ponen la recta y ponen los puntos, digamos, aquí está N. Aquí está n más 1. El evento en el cual superamos a n son todos los números de aquí para acá y superamos a n más 1 son todos de aquí para acá. La resta de estos dos solo sería el punto n. Entonces la diferencia entre estos dos es que valga precisamente n y la probabilidad es justo la resta de las probabilidades por la contención. ¿Okay? Uno de los trucos más viejos de probabilidad que sabemos usar. Y ahora estas probabilidades las conozco gracias a la fórmula que puse aquí arriba. La primera sería la probabilidad de que Wn fuera menor que t, función de distribución de una gama, menos la función de distribución de una gama con otro parámetro menor o igual que t. Y entonces vamos a nuestras tablas o recordamos nuestro curso de probabilidad 1 para ver cómo se veía la función de distribución. Sabemos que no tiene una forma analítica y por lo tanto, pues bueno, nos quedan nada más estas sumas raras. Esto sería 1 menos e a la lambda veces t, a la menos lambda veces t, multiplicado por la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de lambda t elevado a la k, y todo esto dividido entre k factorial. ¿Ok? Y esto menos lo mismo, pero la suma iría hasta n, ¿no? 1 menos e a la menos lambda veces t, multiplicado por la suma desde k igual a 0 hasta n de lambda t a la k dividido entre k factorial.
Si ustedes han seguido en este curso desde prueba 1, notarán que uno de los ejercicios que les dejé en la guía de ejercicios de variables aleatorias continuas tenía que ver con variables aleatorias gamma y les pedía calcular la función de distribución y demostrar que se ve exactamente como esto y que vieran qué relación, o que al menos llegaran a observar qué relación pueden encontrar entre esa función de distribución y la distribución Poisson. ¿Ok? Entonces, justo aquí nos sirve bastante eso, porque pueden ver que en cada sumando parece que tengo la distribución Poisson ahí metida. Parece que está precisamente ahí adentro. Y si se dan cuenta, la suma de estos dos, este de aquí y este de acá, son exactamente lo mismo, salvo por el sumando n. ¿Ok? Entonces, lo único que va a sobrevivir es el sumando n de este lado con signo positivo, porque se van a cancelar estos dos de acá. Entonces, pues precisamente eso hago, ¿no? Me va a quedar e a la menos lambda t multiplicado por lambda t elevado a la n y dividido entre n factorial. Todo lo demás se me va a cancelar porque son esencialmente lo mismo. Este 1 se cancela con este y toda esta suma se cancela con esta suma, pero hasta n menos 1. El último sumando es lo único que de hecho sobrevive. Y ahí está la función de densidad Poisson, tal cual, con parámetro lambda por t. Por lo que nosotros concluimos que n de t tiene una distribución Poisson de parámetro lambda por t. Noten que el parámetro cambia en cada tiempo. Entonces, en los tiempos subsecuentes va a tener un parámetro cada vez más grande, lo cual va a permitir que, de hecho, la probabilidad de observar números aún más grandes sea más posible. ¿Ok? Y una última nota para terminar la clase de hoy. Nota. Las variables del proceso, las variables del proceso Poisson, las del conjunto de variables aleatorias que están aquí metidas, no son independientes. Esto es algo que sabemos desde la definición, no son independientes. Aquí está, porque este es un proceso de conteo, ¿ok? Y entonces, al ser además un proceso de conteo, pues va a cumplir esto de que son no decrecientes. Entonces, cada variable, pues está sujeta a ser mayor que la variable en tiempos anteriores. Es por eso que no son variables aleatorias independientes. Y además, no son idénticamente distribuidas. ¿Ok? Esto es importante. No son ni independientes ni idénticamente distribuidas. Ninguna de las dos cosas en realidad lo son. Son variables aleatorias que tienen una distribución Poisson, son crecientes y la distribución Poisson depende del tiempo. Entonces no pueden ser idénticamente distribuidas porque digamos N1 pues es una variable aleatoria Poisson de parámetro lambda. Y N3 es una variable aleatoria Poisson de parámetro 3 lambda. Entonces, no tienen la misma distribución. Pertenecen a la misma familia paramétrica, pero no con el mismo parámetro. Entonces, no podemos decir que sean idénticamente distribuidas. ¿Ok? Eso es muy importante. Bueno, como todavía tenemos algo de tiempo, voy a poner aquí unas propiedades del Poisson para irnos al menos con estas propiedades. 1. Estas son inmediatas, ¿de acuerdo? La primera al menos. N de t tiene valor esperado lambda por t. Entonces, es una línea recta. De hecho, una línea recta que más o menos se va a ver así, que va a tener la pendiente de crecimiento de estos escalones. La pendiente, obviamente, de quién es lambda, que es una especie de parámetro de intensidad de cuán seguido observamos los acontecimientos. ¿Ok? Y además tenemos a la varianza de la variable. Y la varianza de la variable, como ya saben, pues también va a ser lambda por t. ¿Ok? La variable aleatoria Poisson cumple que su esperanza y su varianza coinciden y son exactamente el parámetro.
Otras de las propiedades que vamos a observar es que el proceso Poisson es un proceso estocástico de incrementos independientes y estacionarios. No las variables en sí son independientes, sino sus incrementos. Y la estacionariedad la vamos a entender en algo parecido a lo que vimos en el caso de cadenas de Markov. ¿Ok? Obviamente estas propiedades no requieren ninguna demostración, ya estas son obvias, sabemos cómo es la variable aleatoria Poisson y no necesitamos hacerlos una propiedad inmediata. Y les digo, las otras propiedades son incrementos independientes y estacionarios, pero para poder ver esa propiedad vamos a definir primero qué significa incrementos independientes y qué significa incrementos estacionarios. Entonces, la próxima clase retomamos desde ahí, vemos las definiciones de ambas cosas, incrementos independientes, incrementos estacionarios. Vamos a ver que el proceso Poisson es verdaderamente un proceso estocástico con esas características. Y después empezamos a calcular otras propiedades, otras probabilidades que podemos sacarle. Y además vamos a ver que se puede definir de otras formas. De hecho, hay una forma en la cual puedo definirlo directamente de la distribución Poisson y decir, mira, es un proceso estocástico que en cada tiempo es Poisson y además cumple esto, esto y esto. Y vamos a ver que esas propiedades son equivalentes. Y otras propiedades como la suma de procesos Poisson que nos da, o condicionales entre procesos Poisson, y finalmente terminaremos con una definición extra sobre el proceso Poisson, que es un poquito más pesada, y después quitaremos la parte de la homogeneidad. La parte de la homogeneidad tiene que ver con el hecho de que el número de eventos que yo alcanzo a observar de este lado en este tiempo es el mismo número de eventos probabilísticamente de este lado, solo depende de cuánto tiempo ha pasado y entonces podríamos decir cuántas exponenciales van a ocurrir. Entonces es homogénea en el tiempo porque la distribución del número de acontecimientos en un intervalo depende solo del tamaño del intervalo. Y vamos a poder quitar eso y definir a una cosa que vamos a llamar proceso Poisson no homogéneo, que lo generaliza un poco. Ya que hayamos hecho eso y sacamos unas varias cuentas de eso, empezamos a ver las aplicaciones del proceso Poisson que, como verán después, son bastantes. Bueno, pues terminamos por hoy. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Que tengan excelente fin de semana y que descansen. Mañana con Fer hay ayudantía normal. No, con Memo. Aquí da Memo. Mañana con Memo ayudantía normal. Van a ver el examen y las dudas que tengan de eso. ¿Vale? Bueno, pues buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana para continuar con este proceso paso.